A través de la ventana, el testimonio de Camilo Pachón. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Este es el segundo capítulo que dedicamos a la serie documental A través de la ventana, producida por Capital conjuntamente con las casas productoras independientes La Familia London y Diorama Post. En el capítulo anterior, el defensor de audiencias conversó con Sergio Oliveros, productor general de la serie, quien nos habló de la experiencia de creación audiovisual colaborativa producida a distancia y en medio de todas las restricciones de la pandemia. Hoy el defensor de audiencias conversa con Camilo Pachón, uno de los artistas invitados a participar en la serie. Nuestro encuentro de hoy explora cómo vivió la experiencia y qué significó para él e incluso para su familia la creación de una obra audiovisual y su difusión masiva en el canal público de Bogotá Región. Camilo fue invitado a rodar un cortometraje performático en el que cobran vida personajes espirituales mediante un trabajo casi mágico, con máscaras y disfraces inspirados en la tradición de los carnavales. Los invito a que escuchemos de viva voz cómo fue para Camilo esta singular experiencia. Camilo Pachón, bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es un placer estar aquí. Uno de los objetivos de este programa, Camilo, es entregarle a las audiencias elementos de juicio para comprender qué significa hacer televisión, cómo se hace la televisión, pero también para que la gente vea cuándo se marcan diferencias con los contenidos de una parrilla de programación. Desde esta perspectiva, ¿cómo te sientes después de haber participado en esta experiencia? Es un poco raro, pero como para compartirle la experiencia, yo me sentía como una persona que no estaba cuerda porque estaba encerrado en mi casa hablando de máquinas, hablando de monstruos, hablando de personajes que iban a aparecer en un espacio onírico, ¿no? Y después salía de mi cuarto y le contaba a mi roommate con la que vivo y era como contar esa historia, era como si yo me hubiera enloquecido, ¿no? En la mitad de la pandemia. Entonces era muy particular esta situación que sí, porque tuve una exposición en Alemania que me tocó hacer también a distancia, tuve este proyecto que gran parte me tocó hacer a distancia. Entonces básicamente era como haberse inventado un universo en la cabeza mía en medio de un cierre. Y es muy lindo también verlo ahora ya hecho realidad a través de las pantallas de Canal Capital. Entonces, creo que este tipo de proyectos que trazan una relación entre los espectadores y también los creadores nos permite empezar a encontrar nuevas maneras de
mediar entre el arte, que hay veces está muy alejado de las personas, y el personaje del común, la persona que ve televisión, que se entretiene a través de la televisión y que puede encontrar de repente unos nuevos mensajes en una televisión que es muy propositiva, que está hablando y tocando los temas actuales y que de pronto no se imaginaba que podía encontrar ahí, ¿no? Entonces eso para mí es muy, muy, muy poderoso de esta experiencia. Se supone que parte de la magia que tiene esto del arte es esa relación subjetiva entre quien se para frente a una obra de arte y experimenta cosas, se imagina cosas y hace su propia lectura de lo que está enfrente de sus ojos, de su entendimiento, de sus emociones y demás. Pero aquí uno va viendo el proceso y va viendo el resultado y empieza a entender la obra desde los pies del artista que la hizo, no desde cómo uno se la está imaginando, aunque uno también le aporta valor al resultado final. Pero me parece muy interesante como propuesta de televisión que se vean las dos cosas. Sí, pues la verdad es una cosa que para nosotros, por ejemplo, también es muy importante, porque muchas veces los artistas, los procesos son una de las fases fundamentales y el resultado viene siendo como una sumatoria de personas trabajando, ideas, ¿no? Que muchas veces cuando se pone solito en un espacio, pues de pronto no alcanza a conectar a todo tipo de personas, ¿no? En este caso, poder contar la historia, poder hablar de cómo sucede, poder hablar desde dónde se tejen como todas estas reflexiones, nos da la posibilidad de efectivamente conectarnos con una audiencia más amplia y que se entienda un poco que el proceso del artista no solo es sentarse en su taller y hacer un proceso plástico, sino que también implica unas relaciones y una construcción de conocimiento y unas preguntas que no las podemos hacer todos, ¿no? Y esas preguntas empiezan en la obra de un artista, pero la idea es que esas preguntas trasciendan esa obra y puedas ver que al final, no sé, digamos en este capítulo es muy particular porque para mí ha sido muy importante porque yo he trabajado mucho en el exterior, ¿no? Como haciendo proyectos afuera y he estado un poco desconectado de las socializaciones de esos proyectos en Colombia. Entonces muchas de las personas que vieron mi capítulo, que son amigos con los que comparto y tal, dijeron, entendí un montón de cosas de tu trabajo, ¿no? Incluso personas que están cercanas a uno, que comparten el trabajo con uno, entienden y ven nuevas perspectivas de este proceso. Y creo que en ese sentido, este tipo de formato nos permite hacer como como una conexión entre dos mundos que hay veces parecen separados, ¿no? El mundo del arte, que está alojado en unas galerías en ciertos lugares del país en las que muchas veces mucha gente no va porque siente una distancia, y la televisión a la que muchas veces el arte le huye, ¿no? Porque dice, ay, no, es que la televisión eso es como un medio masivo y hay veces no quiero estar ahí, de pronto tengo como mis conflictos o ya no veo televisión, ¿no? Como en muchos casos, los artistas. Y esa relación entre esos dos mundos pues me parece que es muy importante y creo que pues que abre la posibilidad a que existan muchos proyectos así y a que la mediación entre el arte y la televisión pues empiece a dar desde los mismos formatos, ¿no? Que la televisión es un lugar desde el cual nos podemos comunicar muy profundamente y conectarnos con unas audiencias que normalmente de pronto no tenemos cerca en nuestras galerías por diferentes razones, ¿no? Y en este caso puede ser una posibilidad muy, muy, muy poderosa de empezar a tejer otro tipo de conexiones. Y eso creo que para mí es una cosa de las que más rescato en este proceso, porque también, incluso para la productora que desarrolló esto, era un proceso nuevo, ¿no? Lidiar con un artista que de repente entra en un conflicto creativo a la mitad del proceso, o que no pudo salir a comprar un material y entonces se alargó un poquito la cosa, o que necesita un día más de trabajo, ¿no? Este tipo de cosas son distintas. Claro, y pues en este caso los tiempos del arte, digamos, de la creación artística, con los tiempos de la televisión, que generalmente, más que por razones estéticas o por cualquier otra cosa, es por razones económicas, que toca hacerlo en los tiempos estipulados y según los términos de un contrato. De manera que eso debió ser un factor de presión muy poderoso para ti, pero también para el canal, que supongo, el equipo del canal, que dice, yo no puedo poner a este hombre a que saque
la obra de un día para otro. Esto hay que darle tiempo a que madure, pero él también tiene que entender que esto tiene unos tiempos. Exacto. Es una apuesta en conjunto que me parece muy, muy poderosa y que al ver esta serie y al ver dos series más que conectan el arte con los procesos televisivos, pues es algo muy poderoso a lo cual le está apostando Capital, que está conectando con otro tipo de audiencias y que nos está llevando a muchos sí, a darnos cuenta que la televisión es un factor importante en ese proceso de mediación entre las artes y pues nuestros públicos, ¿no? Que es muy interesante. Después de la pausa seguiremos conversando con Camilo Pachón sobre todo su trabajo creativo con Capital y con las casas productoras independientes, la familia London y Diorama Post. Conoceremos cómo se fue construyendo colectivamente su obra y cómo y por qué se fueron conjugando diferentes estéticas, lenguajes y dinámicas durante la creación de estas piezas artísticas. Ya regresamos. Tú vienes de una experiencia ya de varios años, de un trabajo de investigación y de vivencia de lo que es la creación artística inspirado en el Carnaval de Barranquilla, que se hace con unas estéticas en unos espacios, con unas aglomeraciones, con una manera de estar juntos, con una manera de celebrar la vida, la muerte, de hacer humor, de reírnos de nosotros mismos, de reconocernos. Eso es un mundo aparte del mundo de la televisión. Pero aquí todo ese trabajo creativo tuyo, que sin duda nutre el resultado que vimos en Capital, se conjuga también con esas otras dinámicas, esos otros tiempos, esas otras estéticas, esos otros lenguajes quizá del equipo de Canal Capital. ¿Cómo te fue en esa conciliación? Porque creo que aquí hay mucho de pensar finalmente el producto con una enorme dosis visual encerrada en una pantalla y no en una gran máscara que desfila por una calle en Barranquilla. Sí, en realidad es que fue un proceso muy, muy cercano, por decirlo así, como que digamos que yo tuve la posibilidad de proponerles a ellos este performance y a raíz de esta propuesta pues tratamos de ver cómo podríamos hacer de esa acción una acción mucho más cinematográfica, audiovisual, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que para mí es importante y es que lo que yo hago en mi trabajo es hacer como un puente entre las prácticas tradicionales que habitan los carnavales en diferentes partes del mundo y el arte contemporáneo, las artes visuales y las artes mediáticas. Entonces, digamos que vengo en un proceso de tratar de mover todos esos pensamientos que surgen en medio de un carnaval, ¿no? Y todas esas libertades, esas posibilidades creativas y todas esas técnicas, todas esas tradiciones que están ahí implícitas y tratar de moverlas a un espacio de pensamiento más relacionado con el arte contemporáneo o el arte de ahora, ¿no? Que tiene que ver más con medios, que tiene que ver con unas preguntas audiovisuales, que tiene que ver con fotografía, ¿no? Y que más allá, como se llama el proyecto, más allá de estar disfrazados, hay un montón de cosas que podemos y de preguntas que podemos empezar a encontrar respuestas en medio de esta idea del carnaval y este momento, espacio, tiempo en el cual todo es posible en nuestras propias realidades. Entonces ahí podemos preguntarnos por cosas políticas, podemos preguntarnos por situaciones, sí, de violencia, por situaciones de construcción de comunidades, como es en este caso, y eso nos permite también liberar un poco nuestros pensamientos y la manera en la que abordamos estos temas, porque ya no estamos enfrentándolos directamente y con nuestro rostro, sino tenemos la posibilidad de analizarlos estando cubiertos y estando en una zona segura, ¿no? Y eso nos permite pues pensarlos de otras maneras. Por ejemplo,
Muchas veces cuando uno trabaja con comunidades y hay temas sensibles, hay muchas preguntas acerca de si demostrar o no a sus personajes, ¿no? ¿Cómo tenemos que mostrarlos? Entonces hay una forma de que les ponen blur o que les ponen no sé qué, que modifican sus voces. Pero digamos que en el entendimiento de las posibilidades de la máscara y del traje, yo he hecho muchos procesos en los que esa invisibilización de esa cara inmediata y ese hecho de no poner en riesgo a la persona entrevistada se hace a partir de trabajar con elementos como los disfraces. Y hablando de esto, me pareció además una maravilla poder tener a un artista desde México que trabaja digitalmente unas máscaras y que ustedes logran mezclar en este producto final que muestra Capital las máscaras reales que tú construyes con estas máscaras digitales, cosa que uno cuando ve el producto al final, uno, si no se lo dicen, uno no distingue cuál es la digital y cuál es la real. Sí, justamente dentro de esas ideas de cómo poder abordar este proceso, hay una cosa que nos pareció muy interesante y es que hemos venido desarrollando con otros amigos procesos en medio de la pandemia en los que pues, somos personas que estamos acostumbradas a estar en carnavales, a estar enmascarados y que eso es parte de nuestra vida y nuestros rituales diarios, así como la gente va a misa y siente una conexión profunda en ese momento y en ese espacio, nosotros, esa es como nuestra religión, ¿no? Entonces, si nos prohíben y si es prohibido estar en estas concentraciones de personas, pues nos inventamos un montón de dinámicas digitales. Y hay una cosa muy poderosa y es que a raíz del hecho de que todos en el día a día estamos usando una mascarilla finalmente, ¿no? Que es como una pequeña máscara. El tema de la máscara ha empezado como a explotarse de diferentes maneras y por ejemplo los filtros de Instagram y los filtros de Facebook que han venido apareciendo hace ya unos años pues son ahora un elemento de expresión que permite como contar de maneras distintas no sé, la vida diaria. Y en ese sentido yo siento que por ejemplo la máscara se vuelve también como un lenguaje en el que muchos artistas estamos tratando de encontrar respuestas y que al final de cuentas es como la pintura o como la escultura, ¿no? Hace parte como de un lenguaje propio en el que hay muchos artistas experimentando. Nuestro amigo de mexicano se llama Alonso Cedillo, es un artista digital que a raíz de la pandemia empezó a trabajar muy profundamente sobre la realidad aumentada y como a empezar a construir estos modelos digitales y así fue que decidimos, no, pues chévere, ya que podemos hacer un proceso en el que no necesitamos que las personas estén acá, sino que nos podemos conectar, podemos hablar con una amiga con la que trabajo constantemente que está en Suiza y podemos hablar con un amigo mexicano y encontrar esas redes y tejer esas redes digitales muy propias pues, del 2020 y sobre todo pues de este proyecto digital colectivo, ¿no? Hay un momento en el cual se escucha en el capítulo que fue emitido que Charlie, creo que es Charlie del grupo de La Ventana del Canal, te llama y te dice, oye, hemos pensado que lo mejor sería que grabáramos de noche, porque eso nos va a permitir jugar más con las luces, con sombras y demás. ¿Esa es una idea que sale del canal y que a ti te sorprende o fue una idea que se fue construyendo conjuntamente desde un principio, que la grabación en locación iba a ser seguramente de noche? Pues digamos que esto es un proceso creativo colectivo y nosotros pudimos visitar ese lugar y ver y tratar de empezar. Lo que sí fue efectivamente una resolución, digamos, del equipo de La Ventana es que habíamos contemplado las posibilidades de hacer algunas tomas en el día como para empezar una historia como en el final de la tarde y aprovechar la luz. Pero al final dijimos, pues es más complejo tener dos mundos, ¿no? Como el mundo del día, ¿no? Y después tener que volver a iluminar el mundo de la noche. Entonces ahí es cuando Charlie dice, no, pues hemos pensado que ya lo hagamos todo de noche y nos vayamos en bloque de noche y así tenemos una posibilidad de dar otro tipo de ambientes. Digamos que lo habíamos hablado, le habíamos dado vueltas, pero en ese momento se concreta esa decisión y creo que es una cosa que le aporta mucho al carácter onírico y sobre todo nos permitió como hacer cierto tipo de efectos visuales más fáciles, de una manera más fácil y como crear este espacio oscuro onírico donde hay unos objetos rarísimos con los que interactúan los personajes.
Entonces digamos que sí, fue un trabajo colaborativo que fue evolucionando, pero en ese momento como que se definió que iba a ser netamente de noche. Camilo, desde la perspectiva de construcción de ciudadanía, ¿cómo sientes tú que un proyecto como este le aporta a Bogotá Región? Y sobre todo entender que el trabajo colaborativo y comunitario es fundamental en este nuevo mundo, ¿no? Si queremos decir que algo cambió en el mundo, pues eso cambió y tenemos que empezar a pensar colectivamente, porque el reto ya no es superar un virus, que mal que bien lo vamos a superar, sino el reto es superar un cambio climático en el cual necesitamos estar todos montados en ese bus, ¿no? Y creo que también es muy importante para esto de la Bogotá región, ver que muchas de las acciones que están dando en las comunidades, en las juntas de acción comunal, en los territorios y en toda esta región, van encaminadas a tratar de pensar el bien común y colectivo. Y en ese sentido, pues es como darle valor a esos procesos, como ponerlos ahí como un elemento importante dentro de la forma en la que podemos pensar la ciudad, pensar la región y pensar el país, ¿no? Porque si algo ha sido muy difícil es ver que los procesos sociales durante la pandemia, los líderes sociales, las personas que están involucradas en procesos de resistencia, pues están cayendo. Y hay una violencia muy fuerte y sistemática contra estos procesos. Porque es muy difícil uno estar encerrado en su casa durante un año y ver que en todos los pueblos de Colombia las personas más amenazadas en este momento son los líderes de las comunidades. Eso es muy fuerte. Y sobre todo lo más fuerte es que en el caso de nosotros, por ejemplo, que estamos aquí trabajando y que trabajamos con esas comunidades, cada vez nos es más difícil acercarnos porque se establece como una barrera creada por la pandemia, por las situaciones, por todo, por la violencia en los lugares, que nos deja sin herramientas para conectarnos con ellos muchas veces y que pues para mí el año pasado fue eso, como un vacío profundo y un dolor profundo ante las adversidades que se está pasando en todo el país, ¿no? Y entonces Bogotá como región pienso yo que es un lugar donde estas discusiones se pueden dar y donde pueden empezar a trascender más allá de esta misma Bogotá como región, ¿no? Si los bogotanos, la gente de los pueblos cercanos, de las ciudades cercanas, empiezan a darse cuenta que sus propios procesos son los mismos procesos que se dan en la ciudad, que se dan en todo el país y que todos estamos tratando de buscar un beneficio de todos los colombianos, pues ahí ya cambia toda la dinámica de pensamiento y cambia la relación que tenemos como con los demás también. Ya los límites son mucho más amplios y no una cosa pequeña de 5, 10, 30 personas. Al final de nuestra conversación del día de hoy, Camilo nos contará cómo fue ese proceso de trabajar en medio de todas las restricciones generadas por la pandemia del COVID-19 y cómo fue esa experiencia de incluir a su mamá en toda la realización de esta obra audiovisual. Una última pregunta, Camilo, tiene que ver con la aparición de tu mamá en el capítulo, porque sí, creo que es muy inspirador y muy demostrativo también de lo que puede llegar a significar la construcción de una obra artística, no solamente desde el punto de vista del titular principal de la obra, sino de todo su entorno que lo rodea. Y en este sentido, lo comunitario creo que tiene una fuerza brutal, que se puede expresar, porque tu mamá puede estar representando a los cientos de luminotécnicos, de vestuaristas, de maquilladores, de artistas, de costureras, de tramoyistas que se necesitan para finalmente crear una obra de arte y saberla exhibir adecuadamente. Mi mamá es la representación de un montón, primero de mamás que ayudan a sus hijos a diario
a construir sus sueños y que luchan, ¿no? Desde lo poquito que puedan o lo máximo que puedan hacer que su hijo como que triunfe, y sobre todo en el mundo de las artes, que es como cuando uno le dice a la mamá voy a estudiar artes, dice no, pues ya me tocó mantenerlo hasta los 50 años, ¿no? Entonces, en este caso pues es como mi mamá feliz de que este proceso pase, y también representa mucho a un montón de personas que están detrás pues de los artistas, de los realizadores, de los cinematógrafos, que aportan desde unas cosas que muchas veces incluso los televidentes no pueden verlas inmediatamente, ¿no? Porque es como que la persona que teje es igual a la persona que mueve una luz y la pone perfecta para que se vea algo, pero de pronto hay veces uno ve por televisión y cree que eso todo es fácil, que está montado allá en un canal y que eso simplemente prende en un switch en un estudio y se hace y ya está montado absolutamente todo, ¿no? Pero hay un equipo de técnicos, de tramoya, de gente que está ahí moviendo cada cosita, terminando de coser el vestido, ¿no? Terminando de arreglar la chaqueta, y que sí, es un equipo. A mí hay una cosa que me queda muy, muy, muy fuerte del trabajo audiovisual, y es que finalmente es un trabajo en equipo, y eso es una cosa que uno muchas veces en el arte se separa de eso, ¿no? Y siente que es un trabajo muy personal. Pero en el audiovisual para que esto se vea, hay 20 personas trabajando, 30 personas trabajando, y todo el mundo como que tiene una conciencia de eso un poco, ¿no? Como que dice, no, para hacer una película eso se necesita un montón de gente. Y ese trabajo colectivo es una cosa que tiene, por ejemplo, una cosa muy evidente, y es que los gremios audiovisuales, por ejemplo, son de los mejores gremios que están montados en este momento en la política cultural nacional, ¿no? Son los que tienen mejores representantes, tienen gente más organizada, velan por sus derechos, ¿no? Desde los guionistas hasta los técnicos, hasta los directores, hay, pues no sé si sindicatos, pero agremiaciones que trabajan colectivamente, y entonces es como entender que uno hace parte de un equipo, ¿no? Sí. Y eso también eso es lo que permite el trabajo colaborativo y pues el trabajo audiovisual, que también es muy poderoso, y ese trabajo necesita de gente como mi mamá, que lo haga de amor, de corazón, y que haga unas cosas que pueden que sean muy pequeñas, pero al final ella es tan artista como mis trabajos. O sea, si ella podemos hacerle una exposición a mi mamá. ¿Sí? Claro. Es como... Pues le queda una tarea, mi querido Camilo, es pagarle regalías a su mamá. Seguro, yo sí, hay una parte del capítulo que es muy chistosa, y es que yo le digo como mamá que eso no salió, pero estábamos aquí porque nos reímos mucho. Y yo le decía, mamá, ¿qué se siente estar aquí esclavizada por tu hijo tejiendo durante semanas sin paga? Y me dice, y es que ahora no me vas a pagar. Pues nos reímos muchísimo, pero sí, justamente es como, o sea, es una cosa muy linda porque estrecha unas relaciones entre los dos a partir del arte, y eso hay veces es impensable como en la vida, ¿no? Sí. Es como acercarse a su mamá o acercarse a su familia a través de un proyecto artístico con unas máscaras en una máquina metidas en una bodega, o sea, es como, ¿no? Esas elocuraciones que uno tiene como artista finalmente aterrizan en proyectos como este, en los que se acerca sobre todo al público, porque me han llegado mensajes de gente que me ha escrito por Instagram que me dicen, oye, mi abuelita de 100 años estaba viendo el programa y yo me senté al lado, y mejor dicho, mi abuelita estuvo fascinada y dijo que te escribiera, y yo le respondí a la persona por Instagram, me dijo, no, le acabo de contar a mi abuelita, no puede creer que me haya respuesto el artista de la televisión y me haya dicho que muchas gracias por el mensaje y que nota que se vea en su casa, ¿no? Entonces eso establece como otro tipo de relación, y creo que eso es una cosa muy, muy positiva de estos capítulos y de la relación que este programa y Canal Capital están tratando de establecer entre nosotros, los que estamos creando de alguna manera detrás de la pantalla, y esas personas que están en su casa y que de repente prenden el televisor y vieron un monstruo saltando de corbatas y te dicen, ¿qué es esto? Vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Claro. Es muy lindo. Camilo, qué conversación tan deliciosa, pero se acabó el tiempo. No hay más remedio que decirte gracias, felicitaciones, y ojalá nos podamos encontrar en una muy próxima oportunidad. Hasta la próxima. Carlos, muchas gracias a ti y a todos los televidentes. Espero poder verlos y abrazarlos prontamente. Eso es lo que anhelamos muchos. Hasta luego. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver todos nuestros programas en la lista de reproducción de YouTube de Audiencias Capital.
y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.